Bueno, básicamente pues vamos a decir que cuando hacemos estadísticas, sí, digamos que tenemos pues una población, ¿sí? Esa población pues puede tener cierto tamaño, hagamos de cuenta que tengo 1000 personas, ok, digamos son 1000 estudiantes en la universidad, ok. Y bueno, pues por diversas razones yo no siempre soy capaz de poder hacer las encuestas a todos los 1000 estudiantes, por ejemplo, ok. Y la verdad, a veces no hace falta que haga la encuesta a todos los estudiantes. Entonces simplemente cojo una muestra, ¿no? Entonces una muestra es pues una parte de los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, hagamos de cuenta que mi muestra es de 50 personas, ¿sí? Y bueno, pues existen varias formas de poder tomar esa muestra, ¿ok? Podría yo decir, ¿saben qué? Tengo dos facultades, hagamos de cuenta que hubieran solo dos facultades, facultad A y facultad B, y se me ocurre coger 25 personas de la facultad A y 25 personas de la facultad B. O digamos que normalmente en mi universidad, ¿de acuerdo? Tengo el doble de personas en la facultad A, ¿de acuerdo? Comparado con la facultad B. Por lo tanto, el momento que yo vaya a tomar la muestra, pues tengo que también hacer que en mi muestra aparezca el doble de personas que pertenezcan a con respecto a las que pertenecen en B, ¿no? Eso es para que sea un poco más realista mi muestra, ¿no es cierto? Podría haber cogido pues de forma aleatoria. ¿Aleatorio qué quiere decir? Que cojo al azar a las personas, ¿no es cierto? Para evitar ciertos sesgos. O sea, no voy a decir, bueno, voy a coger a mis amigos, voy a coger a las personas que yo conozco y voy a hacerles la encuesta. Seguramente todos ellos piensan como yo, puede ser. Entonces simplemente me pararía yo a la puerta a ver quién me ayuda a resolver la encuesta y son personas que no conozco y personas que cojo de forma randómica, ¿no es cierto? Donde una no pueda influir a la otra, por ejemplo, donde existe una dependencia entre las personas, ¿no? Entonces voy a denotar siempre yo acá, voy a evitar lo más que se pueda ahondar con matemáticas, etcétera, pero siempre necesito yo utilizar variables, utilizar ciertas notaciones, ok, entonces el tamaño de la población voy a utilizar siempre n mayúscula y el tamaño de la muestra voy a ponerle como n minúscula, ok, va a ser así de simple. Entonces hagamos de cuenta que yo tengo pues ciertos datos, digamos que lo que yo voy a tomar son, por ejemplo, las edades de las personas, ¿ah? ¿Sí? Tengo edades y bueno, pues se supone que si mi muestra es de 50 personas, pues voy a tener 50 edades, 50 números, ¿verdad? Entonces, básicamente estoy hablando de que tengo yo una variable que es numérica. Pueden haber variables que no son numéricas, como por ejemplo el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Hagamos de cuenta de que también le puedo preguntar el peso o la estatura, eso también es numérico, ¿verdad? Puedo decirle simplemente pues, su música favorita y tengo allí los géneros musicales, eso no es numérico. Entre numérico y no numérico no creo que haya problemas para entender algo de eso de ahí, ¿no? Si en el caso de las edades, digamos que yo recolecto mi muestra y voy a poner pues estos números de la muestra dentro de una variable porque me gusta utilizar variables, digamos que digo x y esta variable x pues contiene 50 números, ¿no es cierto? Entonces hagamos de cuenta que tengo las edades, tengo 18, tengo 20, tengo 21, tengo 19, etcétera. De acuerdo. Y digamos que el último tiene 22. Ok, son las edades de 50 personas. Por lo tanto, aquí voy a tener pues n igual a 50 personas. Ok, mi muestra es de 50, tengo 50 valores. Siempre va a ser así. Si yo tengo una tabla, ¿no es cierto?, con toda la información de las personas, pues voy a tener diferentes columnas. Sí, ustedes pueden imaginarse una tabla de Excel. La primera columna tengo nombre, luego tengo yo que sé fecha de nacimiento, luego tengo estatura, peso, edad, ¿sí? Y todas las columnas siempre miden lo mismo. Todas las columnas tienen 50 filas. Es así de simple, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo tengo que empezar pues a procesar estos datos de aquí, ¿sí? Al inicio toda la información que yo recolecto pues son datos, todavía no es información en sí, ¿de acuerdo? Son simplemente datos.
Y son datos sin procesar, no los he analizado, no los he ordenado, que sería la forma más simple de poder procesar los datos, por ejemplo. Entonces, el momento en que digo datos procesados, quiere decir que de alguna manera preparé los datos, ¿no es cierto? Entonces, se trata de preparar los datos. Entonces, podríamos decir que la forma más fácil de procesar estos datos sería, por ejemplo, ordenándolos, ¿no? De una forma ascendente me parece lo más obvio. Entonces, digamos que voy a tener algo como esto. Van a haber edades que se repitan, normal, ¿no es cierto? Digamos que tengo dos personas de 18, una persona de 19, tengo igualmente dos personas con 20, ¿ok? Y tengo una persona con 23, por ejemplo. Se supone que tenía que ser una muestra de 50, ¿ok? No voy a anotarme todos los 50, pero digamos que, pues ahí tuviera yo todos mis 50, ¿ok? Bueno, entonces, lo bueno de poder ordenar los datos es que por el momento al menos pues me va a ser muy fácil poder reconocer pues cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿sí? O sea, cuál es la edad más pequeña, la edad más grande, ¿ok? Me va a ser muy fácil poder encontrar también la edad que se encuentre a la mitad de todas, ¿ok? La edad que se encuentre en la posición 25, ¿ok? Me va a ser muy fácil eso de ahí, me va a ser muy fácil de poder obtener el rango. Ya les voy a explicar. Entonces, este es el mínimo. Este es el máximo. Ok. Y el rango, nosotros denominamos rango pues simplemente restando el máximo del mínimo. O sea que mi ejemplo de acá pues va a ser simplemente 24 menos 17, asumiendo que tengo todos los 50 valores, ¿de acuerdo? Lo cual obviamente me dará 7 y este de acá viene a ser el rango. Y esto me dice qué tan dispersos están los datos. Sí, cuando yo digo dispersos, datos dispersos, me refiero a qué tan heterogéneos son los datos, qué tan diferentes son los datos. A veces yo utilizo un montón de términos y de sinónimos y quiero que más o menos se vayan familiarizando, ¿no es cierto? Les digo, los datos son dispersos, son heterogéneos, son diferentes, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque podría haber sido, por ejemplo, de que yo hubiera tenido solamente tres valores posibles en las edades, 18, 19 y 20, ¿ok? Solo así, igual tener 50 edades. Y por lo tanto la dispersión es menor, ¿ok? La dispersión sería simplemente 20 menos 18. El rango sería simplemente de 2. Entonces los datos son menos dispersos, son menos diferentes entre sí, son menos heterogéneos, ¿no es cierto? Y lo contrario a datos que están dispersos, pues, ¿no es cierto? Sería que los datos son similares, que los datos son homogéneos, ¿no es cierto? Homogéneos, que son similares, que son parecidos, que son iguales, digamos, en cierto aspecto, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, el rango viene a ser, pues, mi primera medida de dispersión. A pesar de que vamos a ver medidas de dispersión de una mejor manera después, pues esta es la primera medida de dispersión que se me ocurre a mí. ¿De acuerdo? Ok, bueno, hasta ahí ninguna cosa demasiado extraña. Ahora, ¿cómo más puedo seguir yo procesando los datos? Ok, bueno, a mí me interesa entonces, por ejemplo, considerar las frecuencias. Las frecuencias que tengo yo aquí en mis datos. Podemos utilizar una nueva hoja. Es más, voy a escribir acá la distribución de las frecuencias. ¿Cómo se encuentran distribuidas las frecuencias? Bueno, entonces simplemente me interesa saber qué tan frecuente es un número. En el caso de las edades es fácil porque estoy trabajando únicamente con números discretos. ¿A qué me refiero? Que son solamente enteros, no tienen decimales. Nadie me va a decir yo tengo 22.2 años, yo tengo 19.7.
nadie se refiere así, utilizamos siempre valores enteros, entonces es la forma más fácil por el momento de poder elaborar pues una pequeña distribución de frecuencias. Entonces igual hagamos de cuenta que tengo pues una muestra mucho más pequeña, ¿ok? Y digamos que consta de los siguientes datos, los cuales los voy a poner ya ordenados a que sea mucho más fácil de poder hacer las cuentas. ¿Ok? Ahí están mis datos por el momento ordenados. Entonces ahora voy a colocar pues los datos únicos en una tabla. ¿Ok? Entonces hagamos una pequeña tabla, coloquemos primero los datos que son únicos. Entonces ya no voy a repetirles, voy a poner así, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Ahí están todos, ¿de acuerdo? Y puedo contar pues las frecuencias de cada uno. Existen muchas gráficas, muchas versiones de poder contar las frecuencias, ¿ok? Hay personas que utilizan incluso puntos. Vamos a hacerlo solamente para que se vea diferente. Voy a utilizar pues puntos, por ejemplo, al inicio. De 17 tengo 2. De 18, ¿cuántos tengo? Tengo 6. Son 5. Tienen razón, tengo 5. Muchas gracias. De 19 tengo 3. De 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 21 tengo 2. De 22 tengo 1 y de 23 tengo 1 y hemos terminado con toda la cuenta que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces algo interesante de poder hacer con puntos, por ejemplo, es de que se empieza a tener cierta forma, ¿ok? Empieza a tener cierta forma y si hubiera puesto pues de forma vertical, ustedes pueden imaginarse que podría ser, por ejemplo, unas barras, donde la altura de la barra podría ser pues, justamente ese valor de la frecuencia, ¿no es cierto? Les pido disculpas si esto es algo muy básico. Estoy asumiendo que algunas personas pues saben perfectamente de lo que hablo, tal vez otras tal vez no saben, pero como no puedo adivinar, pues tengo que darlo así. Pero voy a darlo un poco rápido. Si algo les parece raro, pues me pueden detener y hacerme más preguntas. Entonces voy a tener barras, dibujemos las barras. ¿Ok? La barra de 17 tiene una altura de 2. La de 18 va a tener pues la altura de 5. ¿Ok? Entonces es mi típico diagrama de barras, ¿de acuerdo? Pero he utilizado estas barras para poder obtener la frecuencia, ¿no es cierto? Entonces esta viene a ser la frecuencia, cada una de la altura que está ahí, ¿ok? Puedo pues simplemente colocar acá al lado la frecuencia. Y eso corresponde pues a la altura de las barras. Si quieren coloco arriba de las barras o si quieren pues no lo hago, ¿no?
Van a ver muchas versiones de estos gráficos aquí. Y a esta frecuencia de aquí, que es pues literalmente contar, no se trata tampoco de un porcentaje, no se trata de una proporción, es literalmente cuántos hay, ¿de acuerdo? Pues se le conoce como la frecuencia absoluta. Entonces lo que acabo yo de colocar acá, estos puntos, esas medidas de ahí, pues viene a ser la frecuencia absoluta. ¿Ok? Esas son las frecuencias absolutas de cada uno de los valores que tengo yo ahí. Y me permite identificar ciertas cosas. Por ejemplo, me permite identificar cuál es el valor que más se repite. ¿Ok? Tengo acá una distribución. Claro, me acabo de inventar los números, ¿no es cierto? Pero puede tener esa forma, como pueden tener una forma un poquito más coherente. Generalmente cuando pregunto yo edades y por ejemplo son personas del mismo ciclo, si preguntara yo las edades de ustedes justamente ahora, vamos a ver que hay una tendencia central, ¿no? O sea, la mayoría se encontraría, por ejemplo, yo que sé, alrededor de los 20 o de los 21, ¿no es cierto? Y la variación ahí va a ser muy pequeña. No sería muy extraño que yo tenga, como es en este caso de aquí, mucha gente de 18 y mucha gente de 20, por ejemplo. Sí, normalmente tengo, por ejemplo, mucha gente de 20 y de 18 a 19 son los que le siguen y mientras más me voy apartando, ¿no es cierto? Menos frecuente se va volviendo, de manera que así como yo tengo pues esta forma de aquí, puedo dibujar esta forma, ¿sí? Digamos que cojo los puntos medios de cada barra. Aquí podría unir con el 0 para tener algo coherente. Tengo yo una forma como esa. Ok, pero normalmente cuando hablo de edades que digo yo, pues puedo tener, pues normalmente tengo una forma más o menos que se ve así, exagerando, pues digamos que tengo pues una forma más o menos así. ¿Sí? Va a tener más o menos una forma así, donde se ve claramente que existe una tendencia central que va a ser en este punto de aquí. ¿Ok? Pero bueno, para los datos de ejemplo no voy a hacer datos que sean perfectos, pues utilicemos la forma que tenga, ya que no es, como les digo, una forma muy común. Bueno, y a partir de eso de ahí, pues puedo obtener, como les digo, el valor que más se repite. Este valor que más se repite, pues se denomina una moda. Este es una, en cambio, de las métricas, de las medidas de tendencia central, que también vamos a tener que hablar, ¿no? Ok, entonces hemos visto, digamos que una de dispersión que era el rango, que nadie se va a olvidar que es pues el valor máximo menos el mínimo. Y tenemos acá pues esta moda que es de valor con mayor frecuencia. Entonces la moda no es el 6 por si acaso. La moda viene a ser el valor que más se repite, el que se repite 6 veces, que vendría a ser pues justamente el 20. Entonces la moda es el 20, que es el valor que más se repite. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No. ¿Ok? Perfecto. Me imagino que todo se está entendiendo. En realidad, pues, no es nada complicado lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, de acuerdo, entonces ahí tengo yo mi primera frecuencia, la frecuencia absoluta. He hecho pues estas gráficas porque esto es algo que van a ver ustedes mucho. Esta gráfica de barras de las frecuencias, porque ustedes pueden hacer gráficas de barras en el Excel de cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de frecuencias, y más que nada de frecuencias absolutas, pues a este gráfico de acá se le va a conocer como un histograma. Entonces, cuando alguien les diga la palabra histograma, ustedes se van a imaginar que justamente es pues este gráfico de barras de las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Bueno, primero hicimos una pequeña tabla donde fuimos contando, pues, ¿no es cierto? Donde para poder hacer que sea más fácil de contar, es mejor si los datos ya están ordenados, ¿ok? Y simplemente elaboramos pues este gráfico de aquí. Algunas veces pues utiliza las barras, otras veces utiliza solamente la línea roja que tengo ahí. ¿Cómo obtuve la línea roja de ahí? Si ustedes recuerdan, acabo de unir pues, bueno, empecé desde el 0, ¿no es cierto? Y de ahí fui uniendo pues los puntos medios de cada barra, ¿no?
Si ustedes ven en el techo de cada barra, en la parte superior de cada barra, pues tengo yo el punto medio. Y bueno, luego hice que nuevamente caiga a 0, ¿no? Y he formado pues este gráfico de aquí. Entonces ahí se está formando un polígono. Si ustedes ven acá lo puedo completar. Y ahí se acaba de formar un polígono para nada regular, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo yo solamente de esa línea roja que se encuentra ahí, pues eso se le conoce en cambio como un polígono de frecuencias. ¿Ok? Su histograma son las barras y la línea roja es el polígono de frecuencias. La ventaja del polígono de frecuencias es que me deja ver justamente esa forma. ¿Ok? Donde yo les decía que normalmente yo tengo pues, al menos en este caso, una forma como esta de aquí. ¿Sí? En el caso que vemos ahí en este ejemplo tiene una forma muy irregular. ¿Ok? Y el hecho de que tenga yo esos dos picos de ahí me está sugiriendo de que esta distribución de acá puede ser bimodal, es decir, que voy a tener dos modas. Hay dos valores que tienen una frecuencia relevante muy diferenciada con respecto al resto de valores. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más paciencia después. Pero bueno, entonces sabemos qué es rango, sabemos qué es histograma, sabemos qué es la moda, sabemos qué es un polígono de frecuencias, cómo poderlo obtener. ¿Ok? Entonces ahora vamos a completar toda esta tabla de frecuencias aumentando otras columnas con otro tipo de frecuencias que también nos va a ser bastante útil. Entonces vamos a ver. Voy a repetir estos valores de la tabla. Este es el valor mismo. Voy a ponerle de título a esta columna, voy a ponerle X, que corresponde a cada uno de los valores, ¿no? Recuerden que yo había, o me gusta utilizar variables, había dicho que todos estos datos de aquí estaban algoritmados en una variable que se llamaba X. Cada uno de los datos de este conjunto de datos, ¿se acuerdan que habíamos hablado de conjunto de datos justamente en la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces, este conjunto de datos de aquí, yo he optado por llamarlo X. Y cada uno de los datos se le conoce también en estadística como una observación. Solamente por si acaso. Entonces acá voy a tener pues las observaciones. En realidad los valores únicos de las observaciones. Porque acá así se repitan, no quiere decir que tengo solamente 2, 3, 4, 5, 6 observaciones, sino realmente tengo pues tantas observaciones como el tamaño de la muestra. En mi caso tengo 20, por lo tanto el tamaño de la muestra, recuerden, n minúscula para denotar la muestra, va a ser de 20, ¿no es cierto? Si ustedes sumaran toda la columna de las frecuencias absolutas, tiene que darle el mismo tamaño de la muestra. Entonces vamos a ver si realmente es así. La siguiente columna sería la frecuencia absoluta. Voy a volver a anotar acá. Sería 2, 5. Y si yo sumo eso de ahí, ¿verdad? Voy a tener pues justamente 20. Entonces la suma de las frecuencias absolutas me tiene que dar el 20, que es igual al tamaño de la muestra. Y lo mismo va a pasar pues acá en el histograma. Si el histograma tiene frecuencias absolutas, yo sumo las alturas de todos los rectángulos, me va a dar el tamaño de la muestra, que es justamente 20, ¿no es cierto? Vamos a aumentar más columnas. Esta es la frecuencia absoluta. Vamos ahora con la frecuencia relativa. Frecuencia relativa normalmente puede estar denotada como una proporción o podría estar denotada también como un porcentaje. Cualquiera de las dos opciones está bastante bien. ¿Cómo voy a obtener yo la proporción o el porcentaje?
pues lo que tengo que hacer es tomar la frecuencia absoluta y dividir para el tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Entonces digamos que voy a escribirlo simplemente así. La frecuencia relativa, voy a tomar la absoluta en cada uno de los casos, ¿de acuerdo? Y voy a dividir pues para el n. Entonces, por ejemplo, para obtener la frecuencia absoluta del 17, tengo que dividir su frecuencia, perdón, la frecuencia relativa del 17, tengo que dividir su frecuencia absoluta para el tamaño de la muestra. Entonces sería 2 dividido para 20, ¿no es cierto? ¿Quién me dice cuál es la frecuencia relativa del 18? ¿0.25? ¿Ya? ¿Y eso cómo habíamos obtenido? 5 dividido para 20. Perfecto. Entonces ahora que ya saben cómo obtener esas de ahí, por favor ayúdenme ustedes con las calculadoras a obtener el resto de frecuencias relativas. Entonces vamos con la frecuencia relativa del 19. ¿Cuánto sale? 0.15. Ok, si me pueden seguir dictando, debería ser 0.30 el siguiente, ¿no? Del 2 ya sabíamos cuánto era y del 1 debería ser 0.05. Y si sumamos todo esto de aquí, ¿cuánto nos va a salir? ¿2 o 2.0? ¿Alguien puede ayudarme a sumar para ver si en realidad sale eso? No puede salir eso. No, tendría que quedar el 1, la unidad, ¿no? Tal cual. Ujú. Entonces me queda 1. Siempre entonces la suma de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1. Voy a escribir así, verán, voy a siempre tener que utilizar cierta notación. Espero que nadie se confunda. Esto es una sumatoria. Entonces la sumatoria de todas las frecuencias relativas me tiene que dar 1, ¿no es cierto? La sumatoria de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar el tamaño de la muestra, que es n, que en este caso de aquí es 20. Entonces, ¿queda entendido cómo se logró calcular la frecuencia relativa? Sí. Perfecto. Y en proporción, pues viene a ser lo mismo. Acá está denotado como una proporción, ¿no? Una proporción es simplemente, pues, un cociente, es dividir algo para algo y por lo tanto tiene que ser números entre 0 y 1 y obviamente la suma va a tener que ser 1. Así es como funciona, pues, una proporción, ¿verdad? Podemos haberlo puesto como porcentaje, si es que les agrada así. Entonces, en vez de 0.1, podría haber puesto, por ejemplo, 10%, 25%, 15%, 30%, 10%, 5% y 5%. No se equivocarán, 0.1 no es 1%, es 10%, ¿no es cierto? Y ahora todo esto de aquí me tendría que dar de suma, pues, 100%. Esa es la misma frecuencia relativa, sino que esta de aquí es una versión, ¿de acuerdo? Que está pues denotada como un porcentaje nada más. Voy a hacerme un poquito de espacio. Entonces está viendo hacer la misma frecuencia relativa, pero en forma de porcentaje. Tiene que sumar 100%. ¿Ok? Y bueno, vamos de una vez con una columna más que también es bastante útil. Vamos con la frecuencia acumulada. Ahora estoy hablando de frecuencia acumulada, ¿de acuerdo? Voy a escribir acá. Bueno, cuando hablamos siempre de un acumulado, ¿de acuerdo? Quiere decir que voy sumando sucesivamente y voy acumulando eso, pues, en una variable, ¿de acuerdo? Y siempre va creciendo, ¿no es cierto? No puede ir para abajo, solamente puede ir para arriba o mantenerse igual si lo que sumo son ceros, ¿no es cierto? Entonces yo comienzo, por ejemplo, con un 5 y luego sumo más 1
se hace 6, sigo acumulando, sumo más 5, se hace 11, sumo más 0, se queda igual, ¿ok? Y nunca voy a sumar con números negativos, que sería la única opción por la cual podríamos ir para abajo. Pero como sumamos siempre positivos, pues siempre va para arriba o se mantiene igual. Entonces, en el caso de la frecuencia acumulada, vamos a tomar la frecuencia absoluta, ¿ok? Y vamos a ir acumulando. Entonces, digamos que al inicio tengo 2. Correcto. Y ahora la siguiente frecuencia que me sigue es pues el 5. ¿De acuerdo? Entonces voy a acumular. Tendría que sumar 2 más 5. Esto me va a dar 7. Y luego pues la siguiente frecuencia que me toca es el 3. Entonces voy a sumar 7 más 3. La que me toca es el 6. Por lo tanto sería 10 más 6. Luego me tocaría el 2, que es la frecuencia absoluta del número 21, ¿no es cierto? Y se convertiría en 18. Luego más 1, 19 y más 1, 20. Aquí no tiene sentido volver a sumar esto de acá. Pero el último número de la frecuencia acumulada, pues tiene que ser igual a la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Tengo que llegar hasta el tamaño de la muestra, no puedo obtener un número más grande. Yo fui acumulando, ¿no es cierto? Fui acumulando, en este caso, pues las frecuencias absolutas y he llegado a eso. Existirán versiones en las cuales puedo yo acumular, por ejemplo, la frecuencia relativa. Mientras voy acumulando la frecuencia relativa, pues al final el último número que me tiene que quedar tiene que ser el 1, ¿no es cierto? Tendría que sumar 0,1 más 0,25 y luego eso más 0,15 y así, y así, y así, hasta poder llegar pues al 1, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a manejar la versión que es sumando las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Estoy tratando de no meter más notación matemática aquí, no voy a escribir una fórmula para esto de acá. Ok, pero básicamente, nuevamente, pues se trata de decir que el número que le viene, ¿no es cierto? El x sub i, ok, tengo que considerar pues lo que tenía antes, más el x sub i menos 1, más el número que estuvo antes. Sí, más o menos algo así podría explicarles ya a ustedes. Vamos siguiendo pues esa secuencia y vamos acumulando ahí. Entonces, si yo hiciera pues un gráfico con esto, ustedes van a darse cuenta que si utilizo las frecuencias relativas para un histograma, pues va a tener exactamente la misma forma. ¿Sí? Va a tener exactamente la misma forma de la que nosotros vimos acá arriba. Podemos esto incluso constatar, ¿no es cierto? Para el caso del 17 ya no va a decir un 2, va a decir un 0,1. Y para el caso del 18 no va a decir 5, sino va a decir 0,25, pero la forma va a seguir, ¿no? El polígono de frecuencias del histograma se va a ver exactamente igual, solamente que vamos a estar en otra escala. Eso es todo. La escala va a estar reducida, pero la forma sigue siendo igual. Pero en el caso de las frecuencias acumuladas, pues si hiciéramos un gráfico, ¿no es cierto? Y digamos que empiezo desde aquí, ¿sí? Y me subo pues hasta el 2, digamos que hago una barra, entonces luego tendría que ir pues yo que sé hasta el 7, luego iría hasta el 10, luego iría hasta el 16, luego iría hasta el 18 y siempre vamos pues hacia arriba, ¿no es cierto? Siempre vamos a tener pues una barra que es más alta, más alta, más alta, más alta, más alta. ¿Por qué? Porque se va acumulando, va creciendo todo, ¿no es cierto? Entonces es diferente a lo que tengo en el gráfico de una frecuencia acumulada o de una frecuencia relativa. Se va acumulando, las cosas van creciendo. El peor de los casos, si yo sumo con un 0 se queda igual, pero nunca voy hacia abajo. Entonces, eso tiene que estar bien claro. Si yo hiciera una pregunta, en el caso de las frecuencias acumuladas, ¿qué tipo de gráfico puedo tener? Y no les doy datos, para nada, no les doy ningún dato. Pero resulta que les pongo tres formas, les pongo una forma así, les pongo una forma, yo qué sé, una forma así, ¿ok? Y por ahí pues les empiezo a poner una forma que más o menos se ve así. Y me dicen, si yo no les doy datos, ¿cuál de esas tres gráficas correspondería a una frecuencia acumulada? ¿Cuáles escogerían ustedes? La tercera.
Tal cual, ¿cierto? La tercera, obvio. Obvio que sí. El primero parece una frecuencia absoluta. El segundo parece que tuviera una frecuencia acumulada al revés, ¿no? Como que empiezo desde todo y le voy restando, le voy restando, le voy restando hasta que caiga al cero. Y en cambio el tercero pues se nota que va creciendo. O sea, a pesar de que no les he dado datos, pues una frecuencia acumulada tendría que verse como el tercero, tal cual. Porque va creciendo. Es así de simple. Sí. Bueno, listo. He hablado bastante. Ahora bien, yo he explicado la tabla de frecuencias con valores numéricos discretos. Cuando digo discretos, me refiero pues a que no tengo decimales, ¿ok? Tengo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y la verdad pues no tengo decimales, está muy fácil de contar, pero en la vida real pues no todo es tan fácil. Los histogramos se hacen normalmente pues de valores numéricos continuos que se llaman. Y eso es lo que voy a explicar justo ahora. Entonces, tengo pues variables numéricas. En algunos libros van a ver, en vez de numéricas va a decir cuantitativas. Correcto. Cuantitativo quiere decir que se puede medir. Sí, se mide con algo. Se mide a través del tiempo, como es el caso de las edades. Se mide con una cinta métrica, en el caso que fuera una estatura, una altura. Se mide con una balanza, en el caso que tengo que medir un peso, con un termómetro, si tengo que medir la temperatura, pues algo que se puede medir, ¿no? Y tengo otro tipo de variables no numéricas, pues no. Podría poner alfanuméricas, pero pongamos un nombre que tenga más sentido. Voy a llamarles como variables cualitativas. Estas variables cualitativas obviamente tienen texto, no es algo que se mida, ¿sí? Es algo que le da una cualidad, una variable descriptiva. Es una variable descriptiva a final de cuentas, ¿no es cierto? Por ejemplo, mi nombre, ¿no? Entonces, acá ya podría poner de ejemplo, por ejemplo, el peso. Y acá podría poner de ejemplo mi nombre, podría poner un color. ¿Ya? Pongamos un color, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tengo yo en mi dataset, en mi conjunto de datos, ¿no es cierto? No tengo edades, sino digamos que tengo características de un objeto. ¿Sí? Y características del objeto tengo el peso, tengo el volumen, ¿sí? Tengo el material del objeto y tengo, por ejemplo, el color del objeto. ¿Sí? Entonces, si yo estoy hablando, por ejemplo, del volumen, ¿es cuantitativa o cualitativa? ¿Qué opinan? Cuantitativa. Arriba. Correcto, es algo que se mide, ¿cierto? Es algo numérico que se mide. Eso es lo importante, que se mide. Claro, puedo medirle volumen, ¿no? Así me demore, pero puedo medir el volumen. Y si yo estaba hablando del material, normalmente cuando digo material me dicen que es, yo qué sé, calcio, ripio, etcétera. ¿Será cuantitativo o será cualitativo? Cualitativo. Cualitativo, ¿no es cierto? Son palabras, sí, son palabras así de simple. Sí, yo no tengo pues, es diferente que claro, luego de yo realizar ciertas mediciones de concluya que ese material es oro, lo que sea, pero la palabra oro en sí, ¿no es cierto? No es algo que se mide, ¿de acuerdo? No voy a ponerme a medir las letras, sino es simplemente algo nominal, algo nominal, ¿no es cierto? Algo que me permite describir, ¿no? Entonces, podríamos poner acá que es algo nominal. O incluso podría ser también ordinal. Este es un excelente ejemplo. Este está un poco más complicado. Digamos que tengo yo el siguiente dataset. ¿Ya? Tengo. Me disculpan, por favor, no tengo por qué estar hablando de política, sino es porque simplemente se me viene a la mente este ejemplo de acá. ¿Ok? Entonces resulta que tengo yo, por ejemplo. Algunas personas escribo yo los nombres y saben retorcerse por el odio que tienen a los candidatos. No tiene nada que ver, esto es solamente un ejemplo, ¿de acuerdo?
Ya, entonces si no mal recuerdo, esto es lista 2. A ver si el nombre. Esto es 1, esto es 21, ¿no es cierto? Ya, y tengo aparte de eso, por ejemplo, votos. Sí, solo por poner algo. Puede estar en porcentajes o lo que sea. Y de igual manera pongo yo acá algo que se me ocurra. ¿Ok? Entonces tengo tres variables. Tengo el nombre, tengo la lista y tengo los votos. ¿Ok? Revisemos nuevamente pues lo que estaba escrito ahí arriba. Dice variables cuantitativas. Sí, es más, voy a borrar el nombre numérico que no haya confusión. Voy a poner solo cuantitativas. Se pueden medir. ¿Ok? Variables cualitativas son nominales. Cuando digo nominal puede ser una categoría, ¿sí? Como los colores, etcétera. O puede ser ordinales. ¿Sí? Bueno, si yo les digo el nombre es cualitativo o cuantitativo. Cualitativo. ¿Ya? Si yo digo los votos, ¿es cuantitativo o cualitativo? Los votos. Cuantitativo. Cuantitativo. Perfecto, es algo que se puede medir, se está contando. Y si les digo el número de lista, ¿qué es? Cualitativo. Cualitativo. Perfecto, entonces se han entendido, es cualitativo, ¿no es cierto? Yo no medí el número de lista, es una etiqueta. Le llegó el número de lista porque ya así haya sido asignada por el orden en el que se fueron inscribiendo, pero no es algo que se mide. A pesar de que es numérico, eso no es cuantitativo, es simplemente una etiqueta. Es cuando yo llego a una carrera y me ponen aquí un número para identificarme, es una identificación ese número, como por ejemplo la cédula. Pero no es el resultado pues de una medición, ¿no es cierto? No es que alguien vino con un metro y dijo, ah, su cédula es tal, porque esto mide usted. No, es simplemente una etiqueta. Muy probablemente es del orden en el que me inscribí, por eso digo que lo cualitativo puede ser ordinal, ¿sí? Capaz que me lo dieron por el orden en el que yo me registré, pero no es algo que sale de una medición. Entonces esto de acá tiene que estar bien claro, no por el hecho de que sea un número va a ser cuantitativo. Así que si alguna vez les hago una pregunta como esta, pues no creo que nadie caiga simplemente porque ve que es un número. ¿De acuerdo? Entonces, clarísimo ahí. ¿Qué es qué? Entonces pongamos, voy a marcar con amarillo todo lo que es cuantitativo, que sería pues esto. Y marquemos con azul lo que es cualitativo, que sería pues todo lo demás. Sí, ya que no haya confusión aquí. De acuerdo. Bueno, entonces ahora sí que me parece que esta parte de acá se han entendido, pues, qué es lo que yo iba a hablar. Bueno, iba a hablar ahora de variables continuas. Entonces nos vamos a centrar en las que son cuantitativas. Luego de esta parte de acá que explico, pues voy a empezar a hacer preguntas y voy a yo escoger a qué persona voy a hacer las preguntas. Así que por favor presten muchísima atención a la parte que se nos viene, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de variables cuantitativas y puedo hablar de números, bueno, variables discretas y continuas. ¿Ok? Entonces vamos a llamar discreto, ¿ok? Y normalmente, no solo en estadística, sino en cualquier cosa, nosotros decimos discreto cuando tenemos pues un número finito de valores, tenemos solamente unos pocos valores, ¿no es cierto? Hagamos de cuenta que estoy hablando yo de un intervalo, ¿ok? Digamos que mi intervalo está del 18 al 20, ¿sí? Y resulta que estoy hablando de una variable discreta, como por ejemplo la edad. ¿Sí? Entonces, de 18 a 20, los únicos valores que puedo obtener es el 18, el 19 y el 20. Porque cuando hablamos de edad, como digo, no utilizamos nunca decimales, decimos la edad directamente con números enteros, ¿no es cierto? Entonces acá estoy utilizando números enteros. ¿Sí? En el rango de 18 a 20, los únicos valores posibles es el 18, el 19 y el 20. Tengo un conjunto finito que se llama,
¿no es cierto? Está bien medido, está bien establecido, tengo exactamente 3 valores, no tengo más de 3 valores, 18, 19 y 20. Pero ahora en el caso de continuas, hagamos de cuenta que ya no estoy hablando de la edad, digamos que estoy hablando de temperatura. Sí, en el mismo rango de 18 a 20, digamos que ya no son años, sino que ahora se trata de grados, por ejemplo. Sí, grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando tengo ya grados, ya no tengo solamente 18, 19, 20, sino lo que voy a tener es que tengo ya decimales. Sí. Y obviamente aquí, ¿cuántos valores puedo tener entre 18 y 20? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que infinitos valores. Justo esa es la respuesta que buscaba. Por supuesto, es un número infinito de valores, ¿no es cierto? Claro, me van a decir, no, es que si tengo justo dos decimales, ya no es infinito. Si tengo justo un decimal o tres decimales. Pero el hecho de que a veces utilizo dos o tres decimales es justamente para no poner todos los restos. Pero eso ya depende de la precisión del sensor. Pero francamente, dejando aparte la precisión del sensor, pues yo puedo tener un número infinito de decimales, un número infinito de valores en el intervalo, ¿no es cierto? Porque me dicen es de, al 18.77, pero resulta que me dice, bueno, hay un nuevo número, 18.7715. Entonces la verdad es infinito. Es un número infinito de valores. ¿Ok? Entonces ahí está la gran diferencia. Variables, estamos hablando solo de cuantitativas, ¿no es cierto? ¿Son discretas o continuas? Discretas, tengo un número finito de valores. Son enteros, son números enteros en un intervalo. ¿De acuerdo? Tengo solamente tag, 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 es un número de números. Nada más. De número de valores. Y en el caso de variables continuas, como ya tengo decimales y puedo utilizar cualquier precisión, cualquier número de decimales que yo quiera, pues la verdad ya no puedo citar exactamente los valores que hay ahí, sino tengo un número infinito de valores. Eso es lo que pasa con algo que es continuo, ¿ok? Entonces, típicos ejemplos, pues cualquier cosa que se mida con un sensor, la verdad, cualquier cosa que tenga decimales, porque ahí se vuelve infinito. Y en el caso discreto, pues cualquier cosa que utilice simplemente números enteros, ¿ok? Entonces, en mi ejemplo anterior, para poder nosotros medir pues las frecuencias, nosotros teníamos edades, por lo tanto eran valores discretos y estaba muy fácil de contar. Pero puede haber casos en que yo ya tenga decimales, ¿no es cierto? Entonces yo puedo tener datos como los siguientes. Por ejemplo, algo así, ¿no es cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo una muestra. Recuerden, n minúsculo, una muestra con 9 valores. Entonces, ese viene a ser mi dataset, mi conjunto de datos con 9 valores. Y aquí, claro, yo podría hacer una tabla donde igual coja los valores únicos. ¿De acuerdo? Coja los valores únicos y haga igualmente la cuenta de las frecuencias. Pero como tengo decimales, ya la verdad ya se vuelve bastante raro hacerlo así, porque podría tener en primer lugar muchísimos valores. Ok, y luego si es que yo encuentro un 20.5, pero luego hay un 20.51, me voy a poner en la discusión de ¿es el mismo valor o no es el mismo valor? Ok, entonces cuando tengo decimales, cuando tengo variables continuas, así no me hayan puesto decimales ahí, pero si yo sé que es una variable continua, ¿no es cierto? Porque puede ser que solo me ponga 17, pero significa 17.0. El 15 significa 15.0. Entonces, en el momento en que tengo yo variables continuas, pues la tabla de frecuencias ya varía un poco. Entonces, para variables continuas, numéricas, cuantitativas continuas, ¿no es cierto? Pues debo crear intervalos. Hay veces en que yo puedo decir cuántos intervalos o puedo estimar cuántos intervalos arbitrariamente
o arbitrariamente o a partir de una fórmula debería tener pues algo, ¿no? Entonces podría estudiar yo el rango, por ejemplo, de los datos para poder decidir cuántos tengo. Hagamos un ejemplo súper rápido utilizando el rango, ¿no? Recuerden, rango es máximo menos mínimo. Es decir, en mi caso sería 22.5 menos 13.1. Lo cual me da 9.4. Ok, entonces 9.4 es el rango. ¿Sí? Y resulta que me dicen que el problema me dice, ¿de acuerdo? Que quiero tener, por ejemplo, dos intervalos. Hagámoslo muy fácil. ¿Sí? A veces se denota esto también como una letra. Puedo decir K, ¿no? K intervalos, K vale 2. O sea, hay dos intervalos, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo podría yo obtener pues el ancho de cada intervalo? Pues está bastante fácil. El ancho de cada intervalo sería pues el rango dividido para acá. Es decir, 9,4, 9,4 para 2 y hagamos de una vez también con calculadora. Me va a salir 4,7 aproximadamente. Bueno, entonces con esto de aquí yo puedo utilizar ese ancho y poder crear los intervalos, ¿no? Algo de lo muy importante de los intervalos es que deben tener el mismo tamaño o del mismo ancho. Para que esto de aquí pues funcione. Ok, entonces voy a utilizar pues este 4,7, voy a utilizar este K de 2 y hagamos ahora la tabla de frecuencias para que se den cuenta cómo queda. Hagámoslo pues, hagámoslo por acá arriba. Como quien aprovechamos en borrar el nombre de los candidatos para no hacerle tan sufridora a la clase. Ok, entonces en lugar de colocar, como colocaba antes, diciendo, tengo el 15, tengo el 16, tengo el 17 en la tabla, voy a colocar intervalos. ¿Cómo voy a calcular los intervalos? Empecemos desde el número más pequeño, pues, ¿no es cierto? El número más pequeño, el mínimo, vendría a ser el 13.1, ¿no es cierto? Ese es el mínimo. ¿Ok? Entonces, mi primer intervalo empieza en el 13.1 y hasta dónde avanzaría. Avanzaría, pues, depende del ancho, ¿no? Entonces estoy utilizando un ancho, recuerden, de 4.7. Pues anotémoslo por acá. Un ancho y a veces pongo también variables, ¿ok? Ya les he dicho, me gusta utilizar variables. Podemos utilizar una H, una W, etcétera. Entonces, este primer intervalo debería ir desde el número pequeño que es el 13.1 hasta un ancho, ¿no es cierto?, de 4.7, es decir, tengo que sumar 13.1 más 4.7, de manera que el ancho de ese intervalo sea justo de 4.7. Debería ser 17.8. Y el siguiente intervalo iría pues desde el 17.8, ¿no es cierto? Tendríamos que volver a sumar 4.7. Me va a dar 22.5, que es justamente, pues, si ustedes se fijan, el máximo. De esa manera hemos cubierto todos los números, ¿no? Para eso es que calculamos el ancho. O sea, cogimos toda la extensión que es el rango, le dividimos en dos partes iguales, porque aquí hicimos dos intervalos. Entonces ahí me dice que para que me dé dos partes iguales, debería utilizar un ancho de 4.7. Eso es todo lo que acaba de decir eso de ahí. Entonces hemos llegado hasta el 22.5 y ya hemos cubierto todo lo que está ahí. Algo que se deben haber dado cuenta ya es que los intervalos, aparte de tener mismo ancho, ¿no es cierto?, deben ser lo que se denomina excluyentes.
Bueno, ¿qué me quiere decir que es excluyente? Si yo tengo un número, el número puede pertenecer solo a un intervalo, ¿no es cierto? No se mezclan los intervalos, no se solapan los intervalos, ¿ok? Y ahí tengo pues un problema y digamos que me sale el 17.8. Debería ir en el primer intervalo o en el segundo intervalo, ¿no es cierto? Y claro, como es justo la frontera ahí, pues la verdad abre un problema. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es simplemente decidir, ¿no? Generalmente voy a decidir que vaya en el primer intervalo. Entonces no sé qué tan familiarizados estén con esta notación. Existe algo que se denomina pues un intervalo abierto y un intervalo cerrado. Intervalo abierto quiere decir que no incluye ese valor y intervalo cerrado quiere decir que sí lo incluye. Podría ser algo como esto, por ejemplo. Eso quiere decir que es un intervalo cerrado, es decir, que incluyo al 13.1, ¿ok? Y me llega hasta el 17.8, pero ya no puedo ponerle un corchete porque ese tiene que ser intervalo abierto. Eso quiere decir que llega hasta el 17.8, pero sin incluir el 17.8. Es decir, en el mejor de los casos va a llegar hasta el 17.79999999, pero nunca se va a convertir en un 17.8. Ahora bien, en el siguiente intervalo tengo que hacer que ahora sí incluya el 17.8. Entonces, ¿utilizo el corchete o utilizo los paréntesis? ¿Qué utilizo ahí? El corchete. Tal cual, ¿no es cierto? E intervalo cerrado. Entonces, si me cae justo el 17.8, tiene que ir en el segundo intervalo y no en el primero. Esto lo decido yo. Sí, yo lo he hecho así ahora, ¿de acuerdo? Y bueno, y finalmente en el 22.5, ¿qué pondrían ustedes? ¿Abierto o cerrado? ¿Corchete o paréntesis? Corchete. ¿Por qué lo hicieran así? Porque el 22.5 es el número máximo. Claro, si pongo abierto, este 22.5 que está ahí no entra en ninguno. ¿No es cierto? No entra en ninguno. Se va a limbo. No puede incluirse en ningún lado. Entonces no le puedo poner abierto porque si me sale el 22.5 yo no sé dónde meterle. Entonces tengo que hacer que incluya. Esta no es la única manera de poder hacer los intervalos. Hay gente que coge y redondea este número, por ejemplo. El 4.7 dice, bueno, no nos hagamos lío, hagamos que sea 5. ¿Ok? O hagamos que sea 4.8 ya, para no exagerar. Redondeemos hacia arriba y de esa manera pues ya no me hago lío con que me diga ahí que si es abierto, si es cerrado, si es lo que sea, ¿ok? Y va a servir. Entonces esta es una de las formas de poder hacer intervalos, pero ¿qué es lo importante para hacer los intervalos en las variables continuas? Primeramente, saber cuántas clases, cuántos intervalos voy a hacer. En mi ejemplo tengo 2. Una vez de que tengo eso de ahí, ¿qué hice? Calculé el ancho. Y luego de que tengo el ancho, pues ahora sí calculo los límites de cada uno de los intervalos. ¿Ok? He calculado los límites de los intervalos. Y tomando en cuenta que deben ser excluyentes, es decir, no puedo hacer que un número entre en los dos intervalos, ¿no es cierto? Si el 17.8 decidí descartarle en el primero, tengo que meterle en el segundo o al revés. ¿Ya? Es simplemente eso de ahí. Y bueno, de aquí se procede de la misma manera, ¿no es cierto? Entonces ahora sí procedamos de la manera como estábamos haciendo antes. Ahora ya no tengo que contar pues, cuántas veces repito un número, sino cuántos números están adentro de un intervalo. ¿Ok? Vamos a ver quién me capta esto de acá. A ver si es alguna persona diferente ahora sí. Hay 2 o 3 personas que son las únicas personas que me están respondiendo. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del primer intervalo? ¿Qué me dirían? Cuatro. Vamos a ver si es verdad. Entonces tengo que contar cuántos números hay en el primer intervalo. Recuerden que sí incluyo al 13.1. Está puesto un corchete ahí, ¿no es cierto? Entonces contemos. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Ya no puedo incluir al 20 porque ese se va pasando. Es hasta el 17.8. Entonces justamente ya no estoy contando cuántas veces repito un número, sino cuántos números están dentro de un intervalo. Entonces, por lo tanto, este es 4. Y obviamente el otro tiene que darme 5. ¿Por qué? Porque
recuerden que la suma de las frecuencias absolutas tiene que darme igual al tamaño de la muestra, que en mi caso sería de 9. Entonces, bueno, con todo contemos, pues ustedes saben es 1, 2, 3, 4, 5. Y esa es la frecuencia absoluta del otro, que en total pues me va a dar los 9, que es justamente el tamaño de la muestra, ¿no es cierto? Como siempre hemos hecho. Perfectísimo. Perfecto, entonces ahora calculemos la frecuencia relativa. ¿Quién me puede decir cuáles son las frecuencias relativas del primero y del segundo intervalo? A ver si también es de alguna persona diferente. ¿Cuáles son las frecuencias relativas? Alguien que me diga cuáles son las frecuencias relativas. Eso era facilísimo de calcular. A ver. De la primera es 0.4. Justo 0,4 sale. No, salen muchos 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Entonces eso no es 0.4. 0.4 quiere decir que es 0.40. Pongámosle 0.44 o 0.45. 0.44 pongamos. Ok. Porque si fuera el tamaño de la muestra 10, ahí sí sale 0.40 exactos. Ok. Dejémosle como 0.44. Si quieren utilizamos 3 decimales. Y de la otra pues debería ser 1 menos 0.44. Así que tiene que ser algo 0.56. Bueno, Sí, salen muchos 5 y al final un 6. Perfecto. Entonces pongamos 0.56. Por supuesto que acá ya dependerá del número de decimales que quiero, pero intencionalmente pongamos 0.44, 0.56 para que me dé de suma 1. ¿Ok? Acá se van a dar cuenta que ahí sí ya depende de decimales aquí, porque en la frecuencia, el total de la frecuencia relativa que debe dar 1 a veces me da 0.9999 o 1.0001, o sea, un número muy cercano a 1. No es que esté mal, sino que simplemente es por la razón de los decimales. Si me sale un número completamente diferente, ahí es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces dejémosle como 0.44 y como 0.56. Perdón. Normalmente, ¿no es cierto? Cuando tenemos un número que se repite muchas veces, si ese número que se repite muchas veces es menor a 5, pues lo dejamos en ese, como es el 0.44. Y si tenemos un número que se repite muchas veces y de igual manera es de 5 en adelante, pues generalmente redondeamos para el siguiente. Entonces en vez de dejarle como 0.55 dejamos como 0.56. Más que seguro que en sus calculadoras cuando ustedes ven 0.55556, ese 6 lo pusieron en la calculadora para hacerles entender de que el 5 sigue infinitamente. En realidad no es un 6 ahí, es más 5. Pero para obviar los 5, pues redondearon y pusieron un 6 para decir ya para hasta ahí nomás. Eso es lo que quiere decir. Pero listo, entonces acá esto me va a dar de total 1, como ya sabíamos. Y podemos haber puesto en porcentajes 44%, sí, y 56%. Igual estamos muy bien. No es trampa redondear, pero lo que les pediría yo es que siempre traten de redondear pues lo menos posible. Traten de redondear solamente en el resultado final. Si redondean por todo lado, vamos a perder presión en todo lado. ¿De acuerdo? Solo al final del cálculo, por ejemplo. Traten de utilizar la mayoría de las veces 3 decimales, no solo 2. Bueno, listo. Entonces ahí está la frecuencia absoluta. Está la frecuencia relativa. Sí, y bueno, la acumulada pues ya viene por solas. Es tan fácil, pues, ¿no es cierto? La primera va a ser 4. Y luego sumamos más 5, sale 9. Recuerden que aquí la suma no nos interesa. Lo que nos interesa es que en la acumulada, pues, tanto el último número de la acumulada como la suma de las absolutas, que es el tamaño de la muestra, debe ser igual. Y eso sería todo. Y bueno, hacer un histograma de esto está chistoso porque son solamente 2 barras. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. Pero claro, yo puse 2 intervalos para que esté fácil, pero la verdad podemos utilizar más. E incluso, sin entrar en detalles, hay fórmulas que nos sugiere el número de intervalos que deberíamos tener. Sí, y eso ya ni siquiera voy a dar. Entonces lo único que me interesaría aquí es que entendamos cómo hacer una tabla de frecuencias
con datos discretos y con datos continuos, y por lo tanto como poder hacer también pues un histograma a partir de esto de acá. ¿Por qué? Porque eso vamos a utilizar en R. Si recuerdan el video de ayer, había una parte donde estaban unas curvas, ¿sí? Y de ahí yo saqué conclusiones y capaz que dijeron, bueno, ¿de dónde salieron las curvas? De ahí, pues, para que lo sepan, pues es simplemente un histograma, ¿sí? Que se fabricó, es como cogimos un polígono de frecuencias que eran las líneas, pero lo hicimos más suavito que parezcan curvas. Entonces la forma de la distribución. Entonces es una distribución lo que estábamos viendo el día de ayer en el video. Bueno, ok, entonces lo que vamos a hacer es ahora un ejercicio. Se van a equivocar, algunas personas no deben haber entendido bien, es perfectamente normal, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces lo que les podría poner yo es que como pasos para poder hacer esta tabla de frecuencias con continuas es, en primer lugar, seleccionar un número de clases o de intervalos, ¿no es cierto? Yo cogí un k igual a 2, ¿de acuerdo? Yo les voy a decir qué k van a utilizar, más bien para que no nos hagamos el lío, ¿de acuerdo? Luego tienen que calcular el ancho. Y en base a ahí pues calculan ya los intervalos. Recuerden que básicamente si pusieron en un intervalo paréntesis para que no se incluya, en el siguiente intervalo deberían poner corchete para que saber si se incluye, ¿no es cierto? Y que tienen que haber, no pueden quedar números fuera, ¿sí? El rato que arman ustedes todos los intervalos, no pueden decir, hey, me quedó un número suelto sin intervalo, ¿no? Entonces está mal hecho. Tienen que quedar siempre todos adentro. Se calcula la frecuencia absoluta, la relativa a la acumulada, ¿de acuerdo? Y luego al final de eso pues graficaríamos el histograma, que aquí ya no lo grafiqué, pero obviamente pues sería algo muy sencillo, donde tuviera yo algo como el primer intervalo con una altura de 4 y el otro intervalo con una altura de 5, ¿no? Abajo etiquetaría yo con los números que tengo ahí. Ya no pienso siquiera hacer esa de ahí, pero bueno, a ver, sería algo como 13.1, 17.8, 22.5. Este tiene una altura de 4. Y este tiene una altura de 5. Y este sería pues mi histograma. Un histograma sumamente fácil y aburrido. Pero eso sería, ¿no es cierto? Ahí tengo yo los límites de los intervalos, tengo las barras con altura y ese sería ya mi histograma. Está demasiado sencillo eso de ahí. Tenemos generalmente más barras, ¿no? Fue solamente como ejemplo, coger 2 jamás. La verdad, normalmente tenemos muestras de datos de 30 para arriba y normalmente tenemos desde 5 clases para arriba también.